especialista en farmacodependencia con estudios en torno a la ley de infancia y adolescencia, resolución de conflictos y coaching educativo. Cuenta con experiencia de trabajo en comunidades terapéuticas, en programas de protección y restablecimiento de derechos, y también realiza asesoría y acompañamiento psicológico. Y hoy nos va a acompañar con otro gran tema que se denomina conflictos personales, comunitarios y familiares como oportunidades de crecimiento. También en esta sala nos acompañan laicos, laicas, así que abordar la conflictiva familiar también nos ayuda mucho porque paralelamente pensamos en nuestras propias conflictivas comunitarias e institucionales. Desde ya les aviso, ahora es mucho más fácil el formato de la sala, que cualquier pregunta que les vaya surgiendo la anotan en el chat para que yo las pueda recoger y luego entablemos un diálogo con Claudia. Vamos a iniciar entonces con un momento de oración. Las voy a invitar a pasar por el corazón las palabras de Benjamín González Vuelta, con una oración muy preciosa que nos ha regalado para este tiempo de pandemia. Cada día el Padre trabaja en las profundidades de la realidad y cada día el Hijo se encarna solidario en el abajo humillado y fecundo de la humanidad. Y cada día el Espíritu nos inspira desde dentro. La Trinidad, hermanas y hermanos, no está lejos, en un espacio inaccesible, sino que está en nuestro camino. Y en ella vivimos, nos movemos y existimos. Y con estas primeras palabras nos dejamos llevar por la oración que nos regala nuestro hermano Benjamín González Vuelta. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Pedir y buscar unidos como el inspirar y el expirar. Pedir nos abre el corazón al don de Dios en su surgir, en su crecer y en su sazón. Buscar nos activa enteros para salir y encontrar el don que ya crece entre nosotras, entre nosotros. Al ritmo y forma de lo humano. Socorro. Un momentito que se nos ha trabado por aquí. Dios sabe lo que necesitamos y ya ha empezado a dárnoslo antes que se lo pidamos. Y es mayor que nuestros sueños. En los trabajos y en los trabajadores enmascarados, los laboratorios en silencio, las rutinas de servidores anónimos, la soledad intubada y muda, el vacío respetuoso de las calles,
los templos llenos de ausencias, las 4 paredes familiares, comunitarias, los muertos al sanar a los heridos, los entierros sin funeral ni llanto, el cálido aplauso de las 8, las insomnes redes digitales. Todo crece, todo es don impredecible. ¿Qué nueva humanidad se está gestando en esta tierra que gime su embarazo? No le pidamos a Dios, impacientes, que presione el vientre de la historia y acelere el parto. Es tiempo de silencio, servicial y expectante. Y en este tiempo servicial y expectante, queremos abrir el corazón para lo que se nos va a regalar y ojalá que nos ayude a crecer como vida consagrada. Amén. Claudia, bienvenida. Estamos con los oídos del corazón abiertos. Gracias, muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias a todos. Gracias por compartir este espacio de tiempo conmigo. Gracias por compartir esta experiencia de crecimiento personal. Y especialmente gracias por lo que su merced decía, por abrir sus corazones a esta nueva, posiblemente a conocimientos que ya tenemos y van a permitir. Les quiero hacer una invitación antes que nada y es a verifiquen esta información en sus propias vidas, en sus propias experiencias y de alguna manera también a atreverse a compartirla si consideran que es importante. Y yo estoy aquí hoy para compartirla porque siento que me ha servido, ha sido muy útil para mi vida y ha sido muy útil también para las personas que he acompañado. Entonces, pues sin más preámbulos, gracias. Sí, gracias por invitarme, gracias hermana Constanza, gracias hermana Daniela, gracias a ustedes por estar ahí en la misión que hacen, en el trabajo que hacen, porque yo pienso que uno no ha dejado la misión aunque estemos en esta pandemia y en esta situación, sino que hemos continuado. Sí, y de pronto ha sido un poco más difícil, pero seguimos en esa misión. Y hoy pues les traigo un tema, voy a compartir pantalla. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces es conflictos personales y familiares y oportunidad de crecimiento. Entonces, primero quiero definir con ustedes qué es conflicto. El conflicto entendido como la situación en la cual dos o más personas con intereses, sentimientos, creencias diferentes tienen una confrontación. Y la crisis es la reacción, ¿sí? Esa reacción frente a las conductas, frente a las emociones, también frente a los pensamientos y, ¿por qué no?, también a nivel físico. La crisis genera cambios a nivel físico que una persona tiene ante un evento precipitante o inesperado, ¿sí? Y generalmente esas crisis pueden ser dolorosas, como lo que nos está sucediendo pues, en este momento. Con frecuencia las crisis son momentos dolorosos y a menudo las personas en situación de crisis suelen confrontarse entre sí. En lugar de afrontar la crisis, lo que hacemos es como en momentos chocar, confrontarnos, y esta situación no permite que se logre ver como la solución a la situación, ¿no? Hoy quiero compartirles, empezando esto, un artículo que tiene el hermano David Steinrach, él es de Austria, es especialista en diálogo interreligioso, y el artículo se llama ¿qué podemos hacer en un momento de crisis? En él nos plantea que la crisis viene de la palabra griega que significa tamizar o separar. Y dice que la crisis nos confronta con la necesidad de separar aquello que es viable, lo que es valioso, ¿sí?, lo que merece ser visto, con lo que merece morir.
Y nos da un ejemplo, se los voy a contar así rápidamente. En los años 70, en la década de los 70, al sur de la India, los comerciantes los comerciantes de arroz empezaron a agregarle grava y arena a este arroz para venderlo un poquito más costoso. Obviamente este arroz no podía ser comido ni podía ser cocinado por las mujeres, entonces esto llevó a una situación crítica en la India. Y de ahí parte el primer elemento que él dice que es la crisis, que es reconocer que estamos frente a una situación difícil. Si en estos momentos cada uno de nosotros reconocemos que estamos frente a una situación difícil, posiblemente sí, porque yo creo que esta situación que estamos viviendo, pues cada vez está más cercana a nosotros, cada vez está más cercana a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor. Pero bueno, ya estaba el problema, había algo que hacer. Entonces lograron separar la arena de la grava, del arroz, perdón. Y esto ¿esto cómo se logró? Pues con grandes cribas. Bueno, aquí lo llamamos como coladores, no sé cómo lo llaman en otros países, ya que estamos transmitiendo a tantos países, pero estas cribas metálicas permitían que se separara el arroz de la arena. Algo pasaba, algo quedaba atrás. Entonces, eso generaba que de alguna manera llegara el segundo momento frente a la crisis y era desprenderse de lo que no sirve. Ese es el segundo elemento. Para desprenderse, las mujeres que tenían que hacer, pues tener un movimiento, y era cernir eso para que quedara solo el arroz y de alguna manera, pues no quedar esa grava y esa arena que no se podía cocinar. Entonces, el segundo elemento que nos plantea el hermano David es ese, es desprenderse. Y desprenderse requiere una acción, y esa acción significa coraje. Es como la posibilidad, esa osadía que tenemos que tener para enfrentar aquello que nos trae la crisis, que nos trae el conflicto. Pero ¿cómo sabían las mujeres qué acción tomar? Pues había una guía, ese es el tercer elemento. Y la guía es esa información que de pronto nosotros tenemos desde que nacemos, esa compañía, esos ángeles, esas personas que están ahí, que en momentos de crisis están ahí para ayudarnos, pero que en el momento de la crisis, por el miedo, como que no nos permitimos ver la situación. En resumen, él plantea que hay tres elementos para superar la crisis. El primero, reconocer que estamos frente a una situación difícil. El segundo elemento es desprenderse de lo que no nos sirve. Y a veces eso es lo que nos puede costar más cuando estamos en una situación de crisis. Entonces, es como lo que pasaba, algo queda y algo pasa, ¿cierto? Y el tercer elemento es tener una guía, tener esa información, buscar personas que nos ayuden frente a la crisis. Aunque el miedo nos paralice, aunque la situación sea muy difícil y muy dolorosa, en la crisis no podemos perder tres elementos. Y esos tres elementos son la fe, como la confianza valiente, el coraje de enfrentar todo aquello que implica el problema y la esperanza. La esperanza de enfrentar la realidad. ¿Cómo puede llegar a sorprendernos? En esta diapositiva, estoy tratando de... ¿sí? Hay unas frases que quiero compartir con ustedes. Estas frases son una invitación y posiblemente las vamos a trabajar durante el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Estas frases son la primera pues nos menciona, donde hay un conflicto siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Los conflictos son el inicio de un cambio, ¿sí? Para relacionarnos primero con nosotros mismos. Aquí la invitación es que el conflicto nos invita a lograr unos cambios personales. Pero también, obviamente, si hay un cambio personal, también hay un cambio con nuestro exterior, hay un cambio con las personas que nos rodean. Son esas oportunidades de reconocer nuestros conflictos internos. Eso que llamamos a veces el lado oscuro, ¿cierto? Las sombras. Pero ¿qué es el lado oscuro? El lado oscuro son nuestros miedos, son nuestros traumas, son lo que no hemos sanado, es posiblemente lo doloroso que todavía está en nuestro corazón y en nuestra mente, y todas esas situaciones que nos generan algún tipo de dolor. Cuando abrazamos nuestro lado oscuro, cuando sabemos que venga, esto es lo que también tengo, de alguna manera es empezar a reconocer que también tengo defectos, que no es la otra persona solamente la que tiene el defecto, sino que también en mí hay una sombra, también en mí hay un lado oscuro. Y quiero conectar esta frase con una que dice, un problema es cuando se te presenta la oportunidad de dar tu máximo esfuerzo. Los problemas nos invitan a eso, a dar nuestro máximo esfuerzo. Y así como tenemos un lado oscuro,
Adivinen, también tenemos un lado luminoso y ese lado luminoso son esas cosas positivas, esos valores, esos recursos, esas potencialidades que todos los seres humanos tenemos, pero que a veces, como estamos desde nuestro lado oscuro, como que no nos permitimos ver, no solo en nosotros, sino también en los demás, que también está ese lado luminoso. Esta frase que me gusta mucho, ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más te necesito. Es una frase que en comunidad terapéutica se trabajaba mucho con las familias, con las mamás de los chicos que tenían problemas de adicción, porque hay tanto comportamiento que a veces llega a creer que como que ya se me acabó el amor, ¿cierto? Pero esta frase pues es una invitación a que a pesar de que a veces nos levantamos así como con el pie izquierdo, como que hay días en que no nos aguantamos, ¿cierto? Como que hay días en que es muy difícil la convivencia, necesitamos una persona que nos guíe. Y aquí entra un poco el elemento que mencionaba el hermano David, la guía, ¿sí? Ser esas personas que podemos ayudar a otros a buscar, a estar mejor, a encontrar en el conflicto situaciones. Y en eso, de alguna manera, también nos permite saber que a pesar, ¿sí?, de que de las situaciones que tengamos, del malestar que tengamos, somos seres incondicionales y que a pesar de todo necesitamos y somos merecedores de amor. Todos los seres merecen amor. Y por ejemplo, en comunidad terapéutica lo que se trabajaba era con las familias, era eso. A pesar de las situaciones, son chicos, son familias que necesitan amor. Y el amor transforma, el amor cambia. Y quiero conectar un poco esta frase también con una de San Pablo, en su segunda carta de Corintios, que dice: luchas por fuera, temores por dentro. En muchos momentos juzgamos, ¿sí? En muchos momentos de alguna manera criticamos, confrontamos algunas situaciones de las otras personas, pero no sabemos cuáles son esas luchas internas que tienen, no sabemos cuáles son las dificultades por las que está pasando esta persona. Entonces, esta frase pues como es esa invitación a como a reconocer, a comprender ese mundo interno que tienen las personas. Y una tercera, lo que sucede es lo que es la última. Alguien está rayando la pantalla. Lo que sucede es lo que es, y lo que somos y lo que hacemos con ello es lo que somos, ¿sí? Lo que sucede es lo que es, y lo que hacemos con ello es lo que somos. Este es un proverbio chino también, y dice: porque aquí lo importante es la actitud con la que cada uno de nosotros está decidiendo en cada momento afrontar esta circunstancia que nos presenta la vida. Frente a esta situación, frente a lo que estamos viviendo, ¿cómo es esa actitud que tenemos? Y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, como dice Víctor Frank, la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y significado que le damos. Entonces, frente a las situaciones más difíciles, ¿qué sentido y qué significado le estamos dando? ¿Cómo estamos viendo el problema? ¿Como una oportunidad de aprendizaje? ¿Como una oportunidad para sacar nuestro máximo esfuerzo? ¿Para seguir amando a pesar de las circunstancias, de las situaciones? Es una invitación a estas frases a que las revisemos posteriormente y miremos con cuál nos conectamos, ¿no? Con cuál hace eco en mi vida. Hay un programa en Nat Geo, que están presentando el ABC del cerebro y inclusive a nivel neurológico también, como las neuronas, cómo se está haciendo un trabajo frente a eso de la conciencia y cómo las personas, cada una de nosotros, va encontrando un sentido y un significado a la vida. Entonces se lo recomiendo, se llama el ABC del cerebro, buenísimo porque le ayuda a uno como a entender también cómo funciona nuestro cerebro frente a las situaciones de crisis. Relacionado con lo anterior, pues vamos a hablar, digamos, como de 3 actitudes que pueden tener las personas para afrontar una situación difícil o una situación de crisis. Entonces están las personas que se mueven desde el miedo. Estas personas que constantemente están viendo la televisión, están saturándose de información, de noticias, ven todos los noticieros del día, ¿cierto? Entonces también están conectadas con el WhatsApp, con toda la información que tienen ahí. Y eso pues va generando algunos sentimientos. Ay, perdón. Y estos sentimientos que se van generando pues son sentimientos de ansiedad, sentimientos de angustia, también sentimientos de enfado, de tristeza y de fatalismo. Las personas que se mueven desde el miedo asumen una posición de víctimas porque buscan los porqués, porque a mí, sí, porque esta situación, porque no pasó esto antes, porque no pasó esto. Bueno, están buscando los porqués. Y como dice Víctor Frank, la vida no hay que preguntarle, la vida hay que
responderle. Entonces hay que buscar los para qué. ¿Para qué esta situación me puede ayudar en este momento de mi vida? Estas personas que están movidas desde el miedo, pues obviamente se están quejando constantemente de todo, nada los complace, quieren que otros se hagan cargo de ellos y no asumen la responsabilidad que les corresponde a cada uno de nosotros, ¿sí? Como que no buscan resolver ni rescatar, esperan como que alguien les resuelva y los rescate de las situaciones. Pueden estar utilizando algunas situaciones para evadirse un poco de ese lado oscuro, de lo que no quieren ver frente a lo que necesitan trabajar de pronto en ese proceso de autoconocimiento. Entonces son personas que se pueden estar narcotizando o están volviéndose consumidores de series, ¿sí? Por ejemplo, nos pasa con los adolescentes, nosotros los que tenemos sobrinos, los que tenemos hijos, empiezan una serie, eso es capítulo y capítulo y pueden durar todo el día ahí narcotizados frente al televisor, frente a las redes sociales, pero también se vuelven, digamos, como esos consumidores de medicamentos. Entonces, como no puedo dormir, entonces me automedico. Y muchos de los momentos de crisis y por una situación de pronto que no se sabe resolver y las personas se mueven desde el miedo, también pueden entrar en un proceso de consumo de sustancias psicoactivas. Porque les cuesta mirar adentro qué es lo que está pasando. Es como si tuviéramos a veces miedo de encender la luz de nuestra cabecita y ver un poco el desorden y ver un poco cómo está ese cuarto interno y empezar a organizarlo. Entonces estas personas no quieren afrontar, no quieren responsabilizarse y están como esperando ahí que alguien los salve, ¿sí? Que alguien los rescate. Las personas, es que escucho un eco. Bueno, las personas que se están moviendo desde el miedo y la incertidumbre, perdón, desde la incertidumbre y el aprendizaje, pues son personas que se pueden encontrar en un momento de crisis existencial porque han pasado alguna pérdida. ¿Mm? Y no solo una pérdida de personas, que es como de pronto lo que más genera dolor, sino que también están pasando por una pérdida de trabajo, ¿sí? Han perdido de alguna manera espacios, han perdido amistades porque ya no se pueden ver como antes, han perdido también esas responsabilidades, entonces van generando esos sentimientos como que de crisis existencial. Pero son personas que también están viendo esta situación y ven las crisis como una oportunidad, ¿sí? Y aunque están viviendo muchas emociones y muchos sentimientos en su vida, también están buscando encontrar, ¿sí? Encontrarle un significado y un sentido a lo que está sucediendo. Esto también va permitiendo que la persona vaya encontrando asumir esta situación como una manera para aprender y para crecer. Entonces son personas que están buscando un conocimiento personal, están invirtiendo en ellas mismas, entonces posiblemente son personas que están inscribiéndose en cursos, en lecturas, están leyendo esos libros que de pronto hace mucho tiempo no leen o que lo tenían ahí y no lo leyeron, entonces están buscando leerlo, están en ese proceso de conocimiento personal. De pronto son las que están en talleres como este y como los que se dictan todos los días en muchas partes para ayudar a las personas. Entonces son personas que están invirtiendo en ellos mismos. Son personas que intentan, a pesar de la situación, por dolorosa que sea, mantener la cordura y la sensatez. No solo la gordura de comer, sino la cordura. La cordura de actuar de una manera tranquila, de una manera serena. Y en eso, de alguna manera, buscan ser un referente con las personas que están. Entonces son referentes en su entorno porque no son reactivas frente a las situaciones, sino que de alguna manera buscan estar tranquilas, encontrar esa sensatez. Aprovechan este momento para reinventarse. Entonces son personas que desde la incertidumbre y el aprendizaje posiblemente van a salir fortalecidas de esta crisis. Y están viviendo el aquí y el ahora, están viviendo el presente. Y la última actitud es la actitud de crecimiento. Entonces las personas que se están moviendo desde el crecimiento, estas son personas que ya vienen haciendo un trabajo personal, de alguna manera vienen mirando hacia adentro, están abrazando este lado oscuro, pero también su lado luminoso, están en ese proceso de autoconocerse y empiezan a ver que la realidad es neutra, ¿sí? La realidad no es buena ni mala, la realidad no es justa ni injusta, no es bonita ni es fea. Lo importante es cómo la estás viviendo en tu interior, cómo estás viviendo esa realidad, cómo estás viviendo una situación de crisis, cómo la vives en tu interior.
Entonces son personas que vienen gestionando sus emociones y esas emociones los llevan a tener procesos de autocontrol y buscan de alguna manera mantener ese equilibrio interno. Ese equilibrio interno los va a llevar a buscar esa paz y esa armonía y esa confianza que tienen en la vida. Y ven que estas situaciones, las situaciones de crisis y las situaciones de conflicto son una pedagogía para aprender. Aunque sea duro y doloroso, yo creo que las personas que hemos pasado por situaciones adversas, recordemos cada uno una situación adversa o dolorosa que hemos pasado, después como que vemos un aprendizaje, porque las situaciones dolorosas nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos. Son personas que inspiran oportunidades para crecer, entonces están ahí inspirando a su entorno para ver la vida de una manera diferente, para ver la vida desde una nueva percepción, ver el mundo de una manera diferente. Cuando reconocen su lado luminoso, cuando reconocen esos logros, cuando reconocen esas virtudes, también están reconociendo de alguna manera esas habilidades que tienen como personas, esos recursos que tienen como personas. Y si yo lo veo en mí, pues posiblemente también lo voy a ver en los demás. Entonces son personas que se permiten ver en el otro también esos recursos y esas habilidades. Y obviamente continúan también haciendo habilidades de servicio, o sea, están continuando con su trabajo en el servicio. Ellos están en el presente, pero están mirando en el futuro. Entonces, la pregunta, ¿sí? ¿En cuál de estas tres actitudes es posible que nos estemos moviendo? ¿O hemos pasado por el miedo y ya estamos como en la incertidumbre y el aprendizaje? ¿O de pronto ya estamos en la zona de crecimiento? Porque a veces es muy difícil vernos a nosotros. De pronto si uno mira, es que la hermana tal, o mi hermano, o mi esposo, o mi hija, siempre vemos como el afuera, ¿cierto? Pero ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros, sí? O cómo pasar, porque ninguna es buena ni ninguna es mala, son neutras. Y de pronto también depende el momento en que está viendo la situación y la persona. Pero cuando yo empiezo a comprender cómo las personas se van moviendo frente a estas tres actitudes, empiezo a no juzgarlas, a no criticarlas, a entender que es un proceso, ¿sí? Que la vida es un proceso. Y que así como podemos estar en una zona de miedo, podemos pasar al momento de incertidumbre y aprendizaje, pues también podemos llegar a esa actitud de crecimiento. En esta diapositiva, que está muy relacionada con la anterior, pues aquí lo que vamos a mirar es cómo se vive ese proceso interno, ¿sí? Cómo es el proceso interno que pueden estar viviendo las personas en una situación de crisis. ¿Cómo está su estado interno? Voy a hablar de tres, posiblemente hay más, seguramente hay más, pero estos tres estados internos son resignación, sufrimiento y aceptación. La resignación entendida, o surge mejor, cuando creemos que no somos capaces de cambiar una situación, una circunstancia, perdón. No somos capaces de hacer nada frente a lo que nos está pasando. Entonces la persona se siente impotente, siente que no puede hacer nada con lo que está viviendo. Son personas que se pueden decir cosas, yo no puedo, yo no valgo, soy infeliz, o simplemente, pues si me toca vivir esto, pues ni modo, aunque no me guste. Entonces entran también en un conformismo. Estas personas van a entrar también a tener algunos sentimientos de frustración, que sienten que no pueden, que no avanzan, sentimientos de enojo, porque como no resuelvo lo interno, entonces termino enojándome con las personas que están digamos, afuera. Hay resentimientos, vuelven situaciones del pasado que posiblemente vuelven otra vez a la vida, al sentimiento, a la situación, sentimientos de culpa, de enojo, como les decía, y especialmente son personas que pueden entrar en estados depresivos. Y hay un consumo de energía vital, así esta persona no haga nada y se siente y esté como en ese conformismo, son personas que se desgastan también con la actitud, ¿sí? Se desgastan y posiblemente se van a enfermar mucho más fácil, porque su energía vital está también un poco desgastada. Frente al sufrimiento, el sufrimiento surge cuando no aceptamos un hecho que ha sucedido, es decir, la realidad, no aceptamos la realidad. Entonces, de alguna manera la persona empieza a sentir confusión, ¿sí? Se empieza a sentir deprimida, también hay un consumo de energía vital y a veces como que se sufre innecesariamente. Podemos poner muchos ejemplos. Cuando nos deja el bus, ¿sí? Vamos tarde, nos deja el bus y nosotros podemos correr detrás del bus
y le podemos hacer hasta señales al Señor para que nos pare, pero el Señor, pues, si es de esos señores, entonces posiblemente lo que van a hacer es arrancar, ¿cierto? No es de esas personas que posiblemente, ay no, Claudia de pronto va a sufrir todo el día, entonces voy a esperarla a ver para que no sufra. No, ¿sí? El sufrimiento, y hay sufrimientos innecesarios. El hecho de que yo sufra no significa que la situación cambie, que la realidad cambie. Entonces podemos perder el trabajo, podemos perder la pareja, nuestro hijo se puede ir de la casa, pueden pasar muchas situaciones por las que podemos sufrir, pero sufrir no implica que la realidad vaya a cambiar. Cuando yo empiezo a entender, ¿sí?, en ese sufrimiento, que la vida es un proceso, por ejemplo, que cuando pierdo un trabajo, posiblemente tengo, o debo, más bien, debo empezar a entender que es un proceso, que esto me implica empezar a buscar otro trabajo, ¿sí? Entonces, frente a esas pérdidas, también es la invitación a eso, a entender que la vida es un proceso y que en ese proceso vamos a cambiar, en ese proceso vamos a crecer. ¿Cómo dejar de sufrir? Parece un poco fácil, ¿sí? A veces suena un poco efímero, pero es empezar a cambiar nuestros pensamientos. Se sufre por los pensamientos. Y de alguna manera cuando yo empiezo a cambiar mis pensamientos, cuando cambio la emisora, cuando veo que ese pensamiento me está llevando a sentirme más mal de lo que me sentía antes, y a veces los pensamientos negativos son como una bola de nieve, uno tiene uno y viene otro, y viene otro, y viene otro, y posiblemente la persona termina en un estado depresivo porque ya los pensamientos se le es difícil controlarlos. Pero cuando yo empiezo a controlar mis pensamientos, empiezo a manejar mis pensamientos, pues en eso también implica cambiar, ¿sí? Y empezar a conectarme con ¿qué? Con pensamientos positivos. Todos tenemos la capacidad de conectarnos con pensamientos positivos, pero a veces somos un poco persistentes y nos quedamos con lo negativo. Entonces es eso, es conectarse con lo que es valioso. Si yo estoy en un momento de sufrimiento, para conectarme con el sentido y el significado, lo que tengo que conectarme es con lo valioso. ¿Y qué es lo valioso? ¿En qué está lo valioso? Pensémoslo, ¿sí? Lo valioso está en nuestras acciones, lo valioso está en nuestras circunstancias, en lo que hemos vivido, lo valioso está en las personas, ahí está lo valioso. Y a veces el sufrimiento también nos invita un poco a mirar que necesitamos cambiar. ¿Qué necesitamos cambiar? Y como decía el hermano David, ¿qué necesitamos dejar partir? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué se debe quedar con nosotros? Pero también de qué nos tenemos que desprender. De pronto de algunas creencias, de nuestro ego, porque a veces sufrimos es por nuestro ego. ¿Mm? Y la aceptación cuando comprendemos que son las circunstancias que cumplen un propósito de vida. Cuando yo entiendo que esto, la situación difícil, la crisis que me está pasando, lo que está pasando en mi vida, tiene un propósito de vida, un propósito de aprendizaje, que voy a ganar algo, ¿sí? De pronto estas personas frente a una situación similar a los que se encuentran en resignación y sufrimiento son las que dicen, venga, yo tengo que aprender algo de acá. Entonces esta es la oportunidad para ver esta situación como un desafío interior. Dejo de enfrentar al mundo y empiezo a centrarme en mí, porque el problema no está afuera, el problema es cómo estoy viendo yo el problema, cómo estoy viendo la situación. Cuando las personas han pasado por situaciones dolorosas, de pronto enfermedades terminales, infartos, o bueno, una situación dolorosa, empiezan a reconocer que es lo importante, ¿sí? Y a veces en la vida nos estamos pensando en cosas que no son importantes, pero cuando yo me detengo a pensar qué es lo importante en mi vida, en eso voy a sufrir. Si me voy a sufrir por algo que sea importante en mi vida. Pero si no, de alguna manera también es importante mirar y como determinar un poco esos valores, qué es lo valioso que tenemos en nuestra existencia. Y tenemos que buscar esos pensamientos que nos traigan paz y armonía, porque de alguna manera esa paz y armonía nos ayuda a reconocer la conexión que tenemos con esos recursos y con esas potencialidades que tenemos como persona, y obviamente también nos van a ayudar a identificarlo con nosotros. Si cambia nuestra realidad interna, mire, por correspondencia va a cambiar también esa realidad externa. Entonces, si yo no cambio mis pensamientos, posiblemente siga de alguna manera sufriendo. Víctor Frank, que es uno de los, que es el padre de la logoterapia, pues nos plantea una frase que me gusta mucho. Dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, podrás escoger la actitud con que afrontas este sufrimiento. El hombre que no ha pasado por situaciones adversas no se conoce a sí mismo, no se conoce bien.
Entonces, ¿cuál es el desafío que nos invita al sufrimiento? A cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí? De alguna manera, en su libro El hombre en busca del sentido, y las personas que tengan o que ya lo leyeron se pueden dar evidencia de ese libro, de cómo un hombre y cómo estas personas, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las adversidades, logran encontrarle sentido y significado. Y no vayamos muy lejos, vayamos de pronto a nuestra familia, de pronto a nuestras abuelas, a nuestras mamás, a nuestros papás, cómo han sido esas personas que de verdad no se han quedado en la situación de dolor, sino han buscado que asumir con una actitud, con esa actitud de afrontar esas situaciones de sufrimiento. En logoterapia se conoce algo que es el optimismo trágico, y el optimismo trágico es transformar estas situaciones que son ineludibles en el ser humano, que es sufrir la culpa y la muerte. Todos en algún momento pasaremos por estas situaciones. Transformarlas y cambiarlas ¿en qué? En fe, en esperanza y en amor. Es nuestra decisión conservar un sentido a pesar del sufrimiento y los obstáculos que aparezcan. Es decirle sí a la vida a pesar de todo, ¿sí? Y es otro libro que tiene Víctor Frank. Es decirle sí a la vida a pesar de todo. Y esa es la guía que podemos ser en las personas que acuden a nosotros cuando tienen una dificultad o cuando se presenta un conflicto. ¿Cómo nos podemos relacionar? ¿Sí? Entonces ya vimos un poco cómo se mueven las personas, ya vimos un poco cómo es ese estado interno de las personas. Ahora vamos a ver cómo se relacionan estas personas, ¿sí? Cómo se están moviendo estas personas frente a una situación de crisis. Frente a una situación de crisis o de adversidad, las personas se pueden mover desde dos, digamos, como desde dos procesos o desde dos métodos. Está el proceso de la resistencia y está el proceso de la aceptación y el proceso del amor. En este proceso de la resistencia, pues nos encontramos también con estas personas que se están moviendo desde el miedo. Entonces son personas que no aceptan primero la realidad. Son personas que son regañonas, que pueden ser gritonas o por lo contrario pueden ser muy calladas, pero a través de ese silencio también como que buscan llevar la contraria a todo lo que les dicen. Son personas que critican, que en muchos momentos se quejan de todo. Buscan huir de su realidad, ¿sí? Y se llenan de sufrimientos. Entonces, cuando la persona está llena de pensamientos negativos, pues está como muy reactiva ¿qué? A la disputa, a la pelea. Entonces son personas que fácilmente van a entrar en discusiones. Son personas que van a tener problemas en sus relaciones, no solamente en las relaciones con las personas, sino en la relación que tienen con su cuerpo. Entonces van a empezar a tener problemas de salud, van a empezar a tener problemas económicos y también problemas de adaptación. Estas son las famosas personas que llamamos conflictivas, o en ese caso, que a mí ese término no me gusta mucho, que son las personas tóxicas, ¿sí? Que no se debe utilizar ese término. Estas personas generalmente que están desde la resistencia, pues suelen ser rechazadas, se les condena, se les rotula, porque a veces no queremos saber nada de estas personas, porque no queremos encontrárnoslas, porque sentimos que esta persona como que nos perturba en su presencia. Pero esa persona conflictiva, que la llamamos, es conflictiva porque no sabe que es conflictiva y cree que la persona conflictiva es la otra, ¿sí? Suena un poco trabalenguas, pero siento que puede ser así. Entonces las personas conflictivas, ¿sí? Son conflictivas porque no saben que son conflictivas y creen que la persona conflictiva es la otra persona. ¿Mm? Son personas que de alguna manera se escandalizan, ¿sí? Juzgan y condenan muy fácil. Sobre todo especialmente el lado oscuro, lo que son las dificultades, los problemas, lo doloroso. A veces solemos juzgar muy duro el lado oscuro porque como que vivimos idealizando el lado luminoso. Y cuando la persona en un momento de crisis o dificultad de alguna manera sale en estas situaciones, pues cuesta aceptar, porque si estamos en un lugar inmerso, estamos en un lugar de trabajo, estamos en una familia, estamos en una comunidad donde solo se permite, digámoslo así, sacar el lado luminoso, pues nos volvemos un poco inauténticos, ¿sí? Y buscamos es que para ser aceptados, para que nos quieran, pues buscamos como a veces esconder esa sombra que tenemos, ese lado oscuro que tenemos, y es empezar de alguna manera también a aceptar que somos seres humanos,
tenemos derecho a cometer errores y que no tenemos que idealizar ese lado luminoso, porque así como tenemos un lado luminoso, pues también tenemos un lado oscuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estas personas conflictivas? Pues no mucho, la verdad. Para estas personas conflictivas la idea es no ser reactivos, ¿sí? Como no acceder a esas provocaciones o esas actitudes que la persona puede estar viendo de reflejo en nosotros, ¿sí? Es como empezar a controlar, perdón, no podemos controlar lo que dice, no podemos controlar a la persona ni cómo actúa, ni siquiera las decisiones que toma. No podemos lograr ese cambio, ¿sí? Porque lo tiene que hacer ella, pero lo que sí puedo es de alguna manera cambiar mi charla, la charla que tengo en mi cabeza, cómo interpreto las cosas, ¿sí? Y así como de alguna manera ser a veces como espectador frente a lo que esa persona me hace sentir, como ser espectador de cómo esa persona o esas actitudes de esa persona logran perturbarme, como que logran molestarme o incomodarme. ¿Qué es lo que pasa en mi interior, sí? ¿A quién me refleja? ¿A quién me recuerda? De pronto es algo que necesito trabajar con la figura de autoridad. Bueno, cada quien pues va mirando también en ese proceso interno cómo ir trabajando también con estas personas, pero en la medida que también van trabajando en ellas mismas. Desde entender también, desde esa charla que tenemos en nuestra cabeza, entender que esto no es personal, o sea, que el rollo no es conmigo, ¿sí? Que no es solo conmigo, que esta persona no está enrollada conmigo, sino está enrollada es con ella, y que si yo reacciono a esas conductas que ella tiene, pues obviamente voy a justificar, ella se va a justificar en mi conducta, no en lo que ella puede lograr entender. ¿Sí? Entonces, suena un poco difícil, diría yo, ¿cierto? Pero si yo no me dejo perturbar, ¿sí? Yo no me dejo afectar, pues la persona yo ya no le voy a servir de espejo y es posible que ya no me vuelva a buscar para lanzar esos ataques, para lanzar esos cuchillos que a veces uno como si está en la aceptación del otro, pues posiblemente no van a tocarme. ¿Sí? Cuanto más equivocada está una persona, pues más información necesita una guía, necesita que la acompañemos y sobre todo estas personas necesitan ser amadas y respetadas, ¿no? Por eso con las personas conflictivas debemos ser flexibles, saber adaptarnos a ellas, tratar de empatizar con ellas, tratar de conocer, comprender su mundo interior, si nos lo permite, obviamente. Que aunque Claudia me caiga mal, ¿cierto? Que aunque Claudia me caiga mal, que no me gusta cómo se viste, que no me gusta lo que dice, que no estoy de acuerdo cómo piensa, ¿sí? Cómo interactúa, pues ya no me limita, ¿sí? Ya no me limita estar cuando está ella, ya no me limita a ser feliz, ya no me perturba de la presencia de esta persona y no determina mi estado de ánimo porque he logrado aceptar y comprender que ella hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿sí? Entonces, a veces lo que sucede es que cuando tenemos un conflicto, el conflicto se va, ¿sí? Pero se va con la persona. Entonces, si tiene dificultades en el trabajo, pero qué casualidad que en el siguiente trabajo donde esta persona va a estar, tiene los mismos conflictos con sus compañeros, los mismos conflictos con sus jefes, o lo pasa lo contrario también en comunidad. Y cambiamos de lugar, pero el problema sigue ahí porque el problema está interno. Entonces es ayudarle a comprender a esa persona que el problema es un problema en nuestro interior, ¿sí? Que el problema no está afuera. Y de alguna manera, cuando servimos de guía, estamos ayudándole a esa persona como a reconocer eso, reconocer que hay una situación interna que podemos y que es importante trabajar. Desde el método de la aceptación, pues el objetivo de alguna manera es lograr una comunicación sana. La comunicación es el pilar para resolver todos los conflictos, ¿sí? El pilar para, de alguna manera, también trabajar la resolución de las situaciones y a veces también de la crisis. Cuando yo puedo comunicar, cuando yo me puedo expresar y lo puedo hacer de una manera tranquila, lo puedo hacer desde una manera también desde el presente, ¿sí? No como buscando ese pasado para recriminar o para juzgar o para buscar reproches, eso también va permitiendo que esa comunicación se haga desde un tono de voz obviamente adecuado. Recordemos que hay una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Entonces, ¿qué se necesita? Pues un lenguaje amoroso. Se necesita expresar los valores y las cualidades de las personas, reconociendo, como les he dicho muchas veces, como que también hay algo que no es luz, que también hay un defecto que necesita comprender.
Y en eso también, pues, como que cuando a veces cuando las situaciones, buscamos comprender los problemas y las situaciones, como que nos vamos dando cuenta que los problemas en nuestra vida fluyen. Hay problemas que como que cuando están muy estancados, como que no surgen. Hay que mirar que no estoy aceptando ese conflicto, que no estoy aceptando esta situación y de alguna manera empezar a entender que cuando acepto, cuando comprendo qué es lo que está pasando, pues las situaciones van saliendo, la solución va encontrándose, ¿no? Es empezar a aceptar y entender en esta aceptación y amor que yo soy el dueño de mi paz, que yo soy el dueño de mis decisiones y que yo soy el dueño de mi amor. ¿Sí? Y es posible, ¿sí?, que estemos en total desacuerdo con el comportamiento de otra persona, pero sin embargo aceptarlo, ¿sí?, no resistirse a esta persona, no criticarlo, no juzgarlo y así de alguna manera aceptar significa que aunque estemos en desacuerdo, ¿sí?, buscamos comprenderla porque sabemos que hace lo mejor que es capaz, aunque pueda estar equivocado, ¿sí? Y cuando digo esto, que puede estar equivocado, es entender que todos tenemos derecho a eso, a equivocarnos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en decisiones, en acciones, pero de alguna manera buscamos trascender y buscamos continuar? Frente a este método de la resistencia, al método de aceptación, hay dos principios que maneja el filósofo Gerardo Smelding, sí, es un filósofo colombiano, que me llama la atención porque siento que lo podemos ver desde nuestras relaciones, y es el principio del espejo, ¿sí? A veces vemos el reflejo en el espejo y como que vemos una imagen ojerosa, recién levantada, desarreglada, pues que no se encuentra bien, y a veces como que buscamos de alguna manera arreglar ese reflejo, pero no estamos buscando arreglarnos a nosotros mismos, porque no somos los dueños de ese reflejo. Entonces, ¿qué pasa en las relaciones? Entonces nos sentimos mal con la otra persona y suponemos que esa persona tiene un problema, que esa persona tiene que cambiar, ¿cierto? Pero realmente nosotros somos eso, es lo que estamos viendo en el otro. Entonces, si hay alguna persona que nos hace sentir mal, es empezar a mirar qué reflejo nos está haciendo, ¿sí? Que de pronto esas situaciones que tiene esa persona, pues nos está invitando a cambiar, a hacer ese proceso de trabajo personal. Y al principio de la fruta los invito a que en un momento piensen a ustedes más les gusta, en esa fruta que... Y en esa fruta ustedes tienen unas ganas de... Vas remugando. Porque se ve muy provocativa esta fruta y está ahí en la mesa y ustedes la ven. Pero esta fruta tiene, digamos, como una pizquita, un pedacito dañado. Hay personas que la botarían toda, ¿sí? Pero si es un pedazo muy pequeño dañado, yo le tomaría la parte, ¿cierto? De alguna manera, ¿con qué me quedo? ¿Con lo bueno o con lo malo? ¿Sí? Pero a veces nos quedamos con lo malo, como con la parte dañada. A veces nos pasa también con las personas. Esta persona que pronto tenemos el conflicto, tenemos una situación, puede tener muchas cualidades, puede tener muchos valores, puede tener muchos recursos, muchas potencialidades, pero nosotros nos quedamos con qué, como con esa parte negativa, con eso como ese defecto, y el defecto entendido un poco como el déficit de una cualidad de impotencia. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo yo en mi casa tengo una fama de mal geniada, ¿sí? Y yo creo que lo voy a tener siempre, aunque yo siento que he trabajado esa paz interior, que he trabajado esas aptitudes para que lo vean, pero a veces a ellos les cuesta ver eso, o sea, como que eso nos pasa en la vida, como que rotulamos a las personas, nos cuesta ver que esa persona de pronto está haciendo un proceso de cambio, que esa persona de pronto está buscando cambiar, pero como estamos pegados desde lo dañado, desde lo negativo, entonces a veces digamos, esas valoraciones, esas críticas que hacemos, las hacemos es desde eso, desde lo negativo, como desde no permitirnos ver todo lo valioso que tiene esta persona. Entonces, hay dos invitaciones: a dejar de juzgar al otro, a sentir compasión, ¿sí? A entender que el otro tiene derecho a equivocarse, que tiene derecho a cometer errores y que nosotros vamos a estar ahí también cuando yo no juzgo al otro, ¿sí? Cuando yo no estoy en esa capacidad de resistencia, de regañar, de gritar, posiblemente esa persona cuando llegue un momento de luz, cuando se dé cuenta que está haciéndose daño y que de paso le está haciendo daño a sus hermanos, a sus hermanas, a su esposo, a su hija, pues posiblemente pueda encontrar esa guía que necesitamos en un momento de crisis, ¿no? Y también algo que hay que dejar es a esperar a esperar
algo de los demás. Entonces, a desapegarnos, a entender que no necesitamos nada ni de nadie para ser felices. Entonces, hay una analogía con la mariposa. Cuando uno ve una mariposa bonita y la quiere como coger, entonces la mariposa se asusta y se va, vuela, ¿cierto? Pero si yo estoy tranquilo y estoy en paz, posiblemente la mariposa llegue. Así pasa con la felicidad. Si yo estoy movido desde una ansiedad, desde la angustia, mis pensamientos están movidos también desde lo negativo, desde la no construcción, entonces la felicidad como que no puede estar en mis manos, pero no la puedo ver. Pero de alguna manera, si yo empiezo a buscar esa paz interior, empiezo a conectarme con esa felicidad, es empezar a entender que esa felicidad está ahí, está en mi interior. Que a mi hija tuvo una situación, obviamente por estar, digamos, como en la casa, le ha costado mucho, entonces que le faltan los amigos, que le falta el colegio. Entonces yo le decía, Sofi, la felicidad no está afuera, la felicidad está en tu interior. Y se quedaba mirándome así como que, uy, mami, qué loca, ¿cierto? Pero bueno, ya llegará el momento en que haga ese proceso personal. Pero cuando vamos creciendo y vamos haciendo este trabajo personal, vamos entendiendo que la felicidad no nos la da nuestro esposo, porque entonces el día que se vaya, ¡pum!, entonces ¿dónde quedo yo? ¿Sí? La felicidad no me la da un trabajo, la felicidad no me la dan los demás, lo que hago afuera, la felicidad es interna. Y la felicidad se construye cuando yo estoy en paz y en armonía conmigo mismo, ¿sí? Cuando abrazo ese lado oscuro, pero también abrazo ese lado luminoso que me permite también abrazar a los demás. Quisiera compartir con ustedes las 7 herramientas del amor. Estas herramientas del amor pues son, digamos, como una síntesis que hace este filósofo colombiano Gerardo Smelding. No sé si la han escuchado, pero son herramientas que permiten de alguna manera como esa oportunidad que la vida a veces nos da para aprenderlas, entenderlas, comprenderlas e irlas incorporando en nuestra vida. Están conectadas entre sí, una no vale más que la otra, están conectadas entre sí y pues nos ayudan a construir, ¿sí? A reparar y a restaurarnos a nosotros mismos y también las relaciones que tenemos con la parte externa, con las personas, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, la relación que tenemos con nuestra salud, la relación que tenemos con todo nuestro ser. La primera herramienta se llama asumir, ¿sí? Y esta herramienta nos invita a hacernos responsables de los resultados de nuestra propia vida, de nuestras propias experiencias y de alguna manera renunciar a cambiar a los demás. Entonces, esta herramienta nos permite de alguna manera reconocer, ¿sí? Que no puedo culpar a nada ni a nadie de lo que me pasa, que yo soy el responsable de mis pensamientos, que yo soy el responsable de mis decisiones. Y que de alguna manera cuando tengo pensamientos de paz y armonía, también es esa manera de responsabilizarme de cómo está mi cabeza, de cómo está esa charla personal, cómo está esa charla interna con esos pensamientos que me ayudan a crecer o que son esos pensamientos que me están ayudando como a de pronto a estar mal. Está la segunda herramienta que es actuar, ¿sí? Entonces aquí dice renuncio a agredir. Entonces esta herramienta, pues por más difícil que sea la situación, ¿sí? Por más dolorosa que sea, esta herramienta nos invita a actuar con serenidad, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces es comunicar amorosamente, es esa invitación a que si voy a decir algo, que sea desde un tono del respeto, desde el amor, y si es necesario decirlo en el momento, ¿no? A veces por eso se da la reactividad, porque a veces buscamos decir las cosas y de pronto no es el momento, ¿no? Y también esta de actuar nos invita a dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, porque cumplimos una función y porque esa función es importante en el lugar y en el momento que nos presenta la vida actualmente. Está agradecer pues obviamente es dar las gracias, ¿sí? Pero también dar las gracias por todas esas situaciones a veces de dificultad, por las situaciones difíciles y dolorosas que la vida nos plantea y cómo de alguna manera estas situaciones también nos han ayudado a aprender. Hemos aprendido algo en esas situaciones. Los que hemos vivido y hemos pasado por situaciones dolorosas, yo creo que todos a unas situaciones adversas, cuando hacemos un recorderis de esas situaciones, dice, uy, no, yo me acuerdo que yo aprendí esto. Y siento que en ese agradecimiento lo que uno más agradece son a las personas, ¿sí? Las relaciones. De alguna manera, empezar a entender que la vida tiene un propósito de amor, ¿sí? Y no está ahí como para buscarnos la caída, sino que todas las situaciones tienen un propósito de amor.
Y cuando vamos mejorando y vamos cambiando, pues vamos sintiendo que ese agradecimiento cada vez es más fuerte. Hay algo que no sé si Carolina lo tocó la vez pasada, que son las huellas, esas huellas de sentido, es como esas huellas también de agradecimiento que a pesar de las situaciones difíciles he logrado superarlas, he aprendido esto, ¿sí? He logrado construir esto, entonces eso va generando esta herramienta del agradecimiento. Y la herramienta de valorar, entonces, esta es una de las que más me gusta, valoro y disfruto intensamente todo lo que hago, todo lo que tengo. Entonces, es reconocer que tengo lo necesario y valorándolo, estoy desarrollando la capacidad para disfrutar nuevas experiencias, nuevas oportunidades, nuevas relaciones. Si yo no valoro lo que tengo en este momento, mira, me pueden pasar las mejores oportunidades en la vida y no las puedo ver, ¿sí? Entonces, valorar implica, es esa invitación a dejar de quejarnos de todo, ¿sí? A veces como que hay un dicho que dice, me quejo de lo que no tengo y sufro por lo que, no, perdón, me quejo de lo que tengo y sufro por lo que no tengo, ¿cierto? Entonces nos quejamos si hace sol, nos quejamos si hace frío, nos quejamos de todo y pues esa no es la invitación, ¿cierto? La invitación es a valorar lo que la vida nos da y de alguna manera entender que podemos sacar una satisfacción frente a lo que la vida nos da. Yo creo que en esta época el valorar, ¿sí? El valorar de pronto las salidas a cine, el valorar lo que hacíamos antes, hasta comer pollo, comernos un helado, ir a tomarnos un café con el amigo, ir a dar la vuelta, que a veces como que nos daba pereza, pero ahora como que uno quisiera tener eso. Entonces esa capacidad de valorar y también esa capacidad de sorprendernos de lo que la vida nos da, ¿sí? De sorprendernos del paisaje, de sorprendernos de todos los regalos que el Señor nos da todos los días. La herramienta de respetar, pues esta herramienta nos invita a todas las personas a respetar a las personas en sus ideas, en sus creencias, en sus costumbres, en sus comportamientos y en su derecho a tomar sus decisiones, ¿sí? Esta herramienta nos libera de criticar, de descalificar, de juzgar, de condenar, de castigar, porque comprendemos que cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene, como puede, como sabe, ¿sí? Entonces esto va generando que de alguna manera entender que quién soy yo para juzgarlo, ¿sí? O sea, como nos decía Jesús, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el tuyo? Entonces esta herramienta nos ayuda como a eso, como a respetar. Y cada persona debe vivir su propio proceso. No podemos vivir el proceso de vida de las personas, ¿sí? A mí me gustaría que mi mamá no sufriera frente a X situación, pero bueno, debo respetar porque ese es el proceso esa es la oportunidad que tiene ella para aprender. La herramienta de adaptarse, pues es como esa oportunidad que tenemos de ver las cosas desde un momento reflexivo y productivo, no solo para nosotros, sino también para el bien en común, digámoslo así. Entonces es adaptarnos sin reservas, ¿sí? Sin tratar de huir de los lugares que nos corresponden, sin tratar de huir de las personas, porque cada persona en el lugar donde cada uno está, en el lugar donde cada uno nos ha correspondido vivir de pronto estas cuarentenas o estos aislamientos, pues esas personas que están ahí, eso que tenemos ahí, ese cuarto, esa comida, esa capacidad de adaptarnos nos va a ayudar a superar esta situación y como que no a estar peleando en tratar de cambiar las cosas, sino en tratar de aceptar. O sea, no huyo, sino que asumo las situaciones. Y la última que es la aceptación, que es como la que hemos venido hablando, frente al aceptar no significa luchar con la realidad, no significa de alguna manera desistir o intentar cambiar a los demás, sino es el propósito de aceptar con amor, ¿no? Entonces ese es nuestro trabajo. Estas son las 7 herramientas del amor que nos plantea Gerardo Smeldin, igual en la síntesis que les comparto, pues están un poco más ampliadas, pues para continuar trabajándolas. Bueno, aquí digamos que estas técnicas son un poco estas técnicas que se pueden trabajar en grupo y son las técnicas que de alguna manera nos permiten minimizar algunos conflictos. Está la técnica de todos ganan. Esta técnica propone soluciones para que todos ganen, para encontrar una sensación de satisfacción. Generalmente cuando hay un conflicto, como que uno sabe que alguien va a perder y alguien va a ganar. En esta técnica, los talleres de resolución de conflictos colocan un ejemplo. Hay una naranja y hay 2 hermanas que quieren la misma naranja, entonces salomónicamente el papá lo que hace es partir la naranja en 2.
pero cuando el papá se da cuenta que una niña está utilizando la naranja posiblemente para hacer el zumo, exprimiéndola, y la otra necesitaba era como la ralladura de la cáscara para hacer su torta. Entonces a veces nos pasa esto frente a los conflictos, no escuchamos cuáles son las necesidades, no escuchamos como cuál es su verdad, como no escuchamos como cuáles son los objetivos y nos oponemos y entonces hacemos, es como eso, ¿sí? En esa solución salomónica como que las dos terminaron perdiendo, digámoslo así. Entonces cuando todos ganan es aprovechar los recursos. Entonces es importante aprender a escuchar. Si somos de esas personas que estamos mediando los conflictos, entonces empezar a escuchar cuáles los objetivos, qué es lo que quiere la persona, qué es lo que necesita, cuál es su verdad. En la técnica del sándwich, esta técnica, el objetivo es conseguir decir lo que pensamos, sentimos, queremos o necesitamos, sin miedo de alguna manera a la posibilidad del rechazo, ¿sí? Del otro. Entonces, como está el sándwich, ¿no? Como la mayoría nos preparamos un sándwich, entonces está el pan, está el rellenito, queso, jamón, lo que quieran. Y por último está otra tajada de pan. El pan es como lo suavecito, es como los elogios. Entonces, es como lo primero que vamos a hacer es reconocer en la persona un valor y una cualidad. De esa manera la persona va a bajar. Entonces ya no va a estar como que me va a decir, sí, esto ya está, mejor dicho, ya está como predispuesta a la situación. Y el queso viene siendo como eso que me gustaría que la persona cambiara, ¿sí? Como esa petición y también como el sentimiento que me genera el conflicto. Y el último, volvemos otra vez con algo positivo, reconociendo algo positivo en la persona. Entonces, un ejemplo, el pan, ¿sí? Entonces, sabes que te quiero mucho, sabes lo importante que eres para mí. Entonces vamos con el rellenito, con el queso. Sin embargo, cuando discutimos, alzan la voz, y no me gusta porque me hace sentir mal. Así que te pido, por favor, que hablemos las cosas en un tono respetuoso. El pan. Te agradezco que tengas la confianza de decirme lo que sientas, de lo que sientes, perdón, y de lo que no te agrada de mí. Entonces, esta técnica ayuda a que cuando decimos las cosas lo hagamos como desde eso, desde una comunicación sana, desde una comunicación amorosa. Y la técnica del desarme, pues esta técnica de la invitación de alguna manera a cuando nos sentamos a conversar de algunos temas que a veces se convierten como en una guerra en la mesa, ¿cierto? Porque tenemos diferentes opiniones, porque tenemos diferentes maneras de ver la verdad, que es normal, ¿cierto? Porque la realidad es neutra, cada quien la ve en su interior como lo considera. Entonces eso va generando que de alguna manera no descalifiquemos, no hagamos, como que no expongamos a la persona como una situación de conflicto y podamos conocer, podamos como de alguna manera identificar que el otro también tiene parte de la verdad. Y en esa verdad también estoy reconociendo que hay unas emociones y unos sentimientos. Entonces la técnica del desarme pues nos ayuda a eso, a tener un diálogo cariñoso, un diálogo respetuoso y un diálogo honrado. Hay algunas ideas que quisiera compartir. Bueno, por tiempo yo creo que ya voy a compartirles estas ideas, pero quiero compartir la siguiente diapositiva. En esas ideas, pues, permitamos las emociones, ya sabemos que las emociones no son buenas ni malas, pero permitamos todas las emociones. Es importante sentir miedo, sí, es importante sentir rabia, sí, pero hay que aprenderlas a vivir. Hay que fortalecer los vínculos si estamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la comunidad, ¿sí? Hay que fortalecer los vínculos. De alguna manera, dejar ese clima de perfeccionismo que a veces nos acompaña en los lugares que estamos, porque el perfeccionismo realmente no ayuda, ¿sí? No, lo que hace es pisotear el sentido de la vida, no genera actitudes positivas. Descubrir al otro haciendo cosas buenas. Si yo tengo un conflicto con alguna persona, pues descubrámosle haciendo cosas buenas, 20 cosas buenas que hace esa persona. Entonces, yo alguna vez le decía esto a un acompañante, a un acompañado, perdón, y me decía, 20, pero 20 son muchas. No, 20 no es nada, ¿sí? Entonces, darnos la posibilidad de descubrir esas cosas buenas que tienen las personas. Hay que permitir las equivocaciones. Es normal equivocarnos, ¿sí? Y hace parte del proceso de la vida. Hay que tener un pensamiento también en las posibilidades de valor, a conectarnos con lo que es valioso. Recordemos que lo valioso está en las personas, nuestra familia, nuestros amigos, conectarnos con lo valioso de las circunstancias, las situaciones que hemos pasado en nuestras vidas, las acciones, por ejemplo, el don del servicio que tenemos muchos de nosotros, muchos de ustedes, y también, ¿por qué no? También conectarnos con esos objetos que también son valiosos para nosotros. Es la invitación a gozarnos desde lo cotidiano, a valorar lo que hay, ¿sí? No lo que no hay, y a ser feliz y gozarnos la vida.
Hay unos conflictos en la vida comunitaria, por tiempo los voy a nombrar, pero en la síntesis que ustedes van a tener, pues están como algunas herramientas o algunas estrategias para trabajar lo que son las palabras hirientes, las personas que buscan escapar de las tareas o de las responsabilidades, las personas que no se sienten queridas, las dificultades con una sola persona, los que tienen celos y envidias. Recordemos que estas personas que tienen celos y envidias es porque de alguna manera están esclavizados bajo un sentimiento de inferioridad que no les permite reconocer en el otro que de alguna manera como esa admiración que se puede tener más que la envidia. La falta de claridad, a veces los amiguismos que se pueden presentar en las comunidades, y también las dificultades con la autoridad. Y ya para terminar, quisiera compartir estas dos frases, ¿no? Aparte de las que compartí. Cuando yo me entiendo, te entiendo, y de ese entendimiento viene el amor, ¿no? Pues la más cercana a nosotros, esta es de Krishnamurti, es un filósofo de la India, y ama a tu prójimo como a ti mismo, pues de Jesús de Nazaret, ¿no? Ahí está mi nombre, Claudia, está mi correo por si no alcanzamos a contestar las preguntas, con mucho gusto, cualquier situación que quieran, estoy en disposición, ahorita tengo mucho tiempo libre también, estando trabajando en la casa, entonces aquí estoy, cualquier información, cualquier cosa que necesiten, pues de alguna manera pues estoy para acompañarlos y para continuar en este proceso. Claudia, muchísimas gracias. La verdad que creo que todos los que estamos aquí escuchando nos ha ayudado mucho como a repensarnos y a poner también sobre la mesa situaciones conflictivas. Los hermanos, no abrimos los micrófonos. Hermana Daniela. Hermana, ahora, ¿dónde quedé? Empezando. Que seguramente todos tenemos muchas preguntas, cuestionamientos y ha pasado por nuestro corazón situaciones de vida cotidiana a nivel personal, a nivel comunitario. Entonces el pedido ahora es no abrir los micrófonos, pero sí escribir en el chat las inquietudes que tengamos. Seguramente habrá un listado grande, pero bueno, Claudia nos ayudará con algunas. Y he leído en el transcurso de la charla que muchos de ustedes están solicitando el material. Es enviado semanalmente a todos los que se han inscrito, a quienes no les llegó, estemos tranquilos porque se va a subir a la página de la CRC y de la CLAC, y desde allí lo pueden descargar. Y lo que hoy nos ha compartido Claudia ya está en Facebook, en el Facebook de la CLAC. Queda ahí grabado, lo pueden descargar y lo pueden escuchar en el momento que quieran. Bien, nos damos unos minutitos entonces para escribir en el chat y vamos eligiendo las preguntas. Igual, hermana Daniela, quisiera al final de la síntesis, hay algunos textos, algunos libros, algunos videos recomendados, ¿sí? Pues para que tengan más información. De pronto es muy poco el espacio de tiempo, no sé si de pronto hablé muy rápido, que es como una de mis déficits, de mis dificultades, pero espero que haber sido comprendida y lo que les decía al final, si cualquier cosa que necesiten, cualquier información, pues estoy ahí en mi correo para ayudarles y pues de eso se trata, de que nos colaboremos mutuamente en este trabajo personal. Gracias, Claudia. Para no perder tiempo, ya tenemos dos preguntas, a ver si nos puedes ayudar. Una de ellas es, ¿cómo puedo transmitir el amor a una persona conflictiva? De algún modo ya lo estuviste diciendo, pero bueno, a veces necesitamos como cosas más, el ABC pareciera, para que se nos ayude, ¿no? Y la otra es, ¿cómo ayudarnos a enfrentar que tenemos un problema? O sea, hay dos preguntas. Una, ¿cómo ayudar a aceptar a una persona conflictiva? Y la otra es, ¿cómo ayudarme a enfrentar y a poner sobre la mesa de que soy yo la que tiene un problema? Interesante, ¿no? Son preguntas muy interesantes y yo pienso que cuando uno está haciendo este trabajo empieza como a evaluar muchas situaciones a nivel individual y empieza a decir, ¿cómo así que yo también tengo un lado oscuro? ¿Cómo así que yo también tengo una sombra? Y hay una frase que me gustaba a mí, a veces uno cree que la persona conflictiva es la otra, pero no se da cuenta que de pronto también puede ser esa persona conflictiva. Entonces,
frente a la primera pregunta, ¿cómo transmitir el amor? ¿Sí? Yo pienso que en las herramientas del amor está la respuesta. Está en respetar, está en aceptar, está en valorar, ¿sí? Está en agradecer. Las herramientas del amor es una manera de ayudarle a las personas conflictivas a conectarse. Y yo pienso que nosotros somos modelos, ¿sí? Si yo de alguna manera soy de esas personas que estas personas conflictivas pueden encontrar paz, que no se sienten criticadas, que no se sienten juzgadas, son personas que en algún momento se van a acercar a nosotros y van a buscar esa guía, van a buscar de pronto que nos digan un libro, que nos digan un consejo, porque no se sienten criticadas, no se sienten juzgadas. A nadie le gusta que lo condenen, ¿sí? Mundo interno, como si no se conocen esas batallas que cada uno de nosotros llevamos. Entonces, el amor es desde el respeto, las 7 herramientas del amor. Hay unos audios muy bonitos sobre las 7 herramientas del amor que nos permiten eso. Y cuando entendemos que somos esas guías, de pronto que podemos ser esas guías en estas personas conflictivas, pues le estamos ayudando a reconocer con la segunda pregunta, cómo entender que tenemos un problema que hacer, pues es como decirnos, ¿sí? Que no somos perfectos, ¿sí? Que nuestras perfecciones también son parte importante de lo que somos, ¿sí? Porque nos han construido también desde el lado positivo, nos han ayudado a crecer, a cambiar, ¿sí? Y es como abrazar esa autenticidad, abrazar de que no soy perfecta, no tengo que ser perfecto. Hay un libro bueno, creo que es de bueno, no recuerdo el nombre, ¿sí? Pero es ser imperfecto es ser feliz, porque cuando yo reconozco que no soy perfecto, no estoy buscando la perfección de nadie, ¿sí? Y me permito de alguna manera reconocer ese lado oscuro y abrazarlo. Si hay situaciones dolorosas que tienen que ser sanadas, que a veces en comunidad se encuentran, ¿cierto? Que de pronto se han quedado como ahí guardadas porque tengo miedo a que se descubran o que de pronto por esta situación me vean de otra manera, me juzguen, me critiquen me descalifiquen. Entonces es importante pues buscar una persona que le ayude, ¿sí? Una persona que se sienta en confianza para lograr conectarse con eso que está pasando. Y Claudia, también se nos pregunta o se nos pone en consideración de que el diálogo es muy importante para poder salvar ciertas diferencias, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces nos da miedo, pena, lástima, dialogar con aquella persona con la cual no nos entendemos? Entonces es mucho más fácil el silencio o darle la espalda que enfrentar el conflicto. Ahí está la frase que yo les decía, ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito, ¿sí? Yo pienso que a estas personas así nos incomode un poco porque es incómodo. Hay personas que no somos monedita de oro para caerle a todo el mundo bien y discúlpenme, así sea yo monja, así sea yo hermana, así sea sacerdote en persona, nos caen bien, ¿cierto? Cuando yo entiendo eso, empiezo también a entender que hay personas que me incomodan un poco, ¿sí? Pero cuando las acepto, cuando comprendo su mundo, cuando comprendo que hace lo mejor que puede, pues empiezo a poder tener una relación con esa persona sin dejarme afectar, sin dejar que me perturbe mi paz, ¿sí? O sea, no es el otro el que tiene que cambiar ahí, soy yo el que tiene que cambiar esa comprensión, esa manera de verlo, y verlo desde dónde, desde el amor, ¿sí? Desde la comprensión, desde la aceptación. Cuando yo acepto, pues no me voy a frustrar cuando esa persona no actúa como yo quiero, o cuando no hace lo que yo quiero. Simplemente estoy aceptándolo y entendiendo que hace lo mejor que puede con la información que tiene. Muchas de las personas que se equivocan, que cometen muchos errores, es porque no tienen la información. ¿Sí? A veces a los jóvenes les cuesta mucho reconocer esos errores, pero no tienen la información. Pero si estamos ahí, una guía, está la mamá, está el papá, está el psicólogo, está la hermana, el hermano, donde estos jóvenes llegan y se pueden acercar y pueden encontrar una palabra de aliento y ese amor incondicional, eso es la guía. Yo siento que desde ahí se puede construir, ¿sí? Se puede construir y se puede generar esos vínculos y esas relaciones con este tipo de personas. Y una última pregunta que toca un poquito más a la vida religiosa es cómo hacer cuando las personas que acompañan la gobernanza de una institución son personas con las cuales no se puede dialogar. Entonces el cuerpo de vida religiosa queda como o atemorizada o termina directamente haciendo lo que puede hacer, pero sin referencia de pertenencia.
Yo pienso que todos tenemos ese lado luminoso y todos tenemos nuestra debilidad, ¿sí? Y todos de alguna manera nosotros, todos tenemos como esa necesidad de ser reconocidos, del vínculo. Y yo pienso que con estas personas que a veces son, la conflictiva puede ser la madre, puede ser la superiora, ¿sí? Es importante buscar la manera, ¿sí? Siempre hay una manera de acercarse a estas personas. Lo que pasa es que a veces también las idealizamos y nos da miedo, ¿sí? No es ella de pronto, no es la otra persona, somos nosotros los que estamos reflejando en esa persona posiblemente un miedo a la autoridad, un miedo para conversar con ella, pero de alguna manera cuando empiezo a entender que no es la persona, que es un ser humano que también comete errores, que también se equivoca, también estoy de alguna manera como legitimizando ese mundo interno que tiene la persona, ¿cierto? Entonces no la estoy idealizando y si le digo, porque todos somos seres humanos, yo he trabajado con personas que también han sido superiores y tienen un don de gente, son lo humilde, lo más sencillo, pero es también cómo lo ven los demás, ¿sí? No es cómo se ve ella y cómo se siente, sino qué reflejo estoy poniendo en esa persona. Entonces, es esa invitación al diálogo, a lanzarse. Hay personas que son lanzadas, hay otras que de pronto somos más miedosas, pero pues, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Sí? Que nos saque la comunidad, pues no creo, ¿cierto? Pero algo va a pasar, ¿sí? Algo va a generar, algún movimiento va a generar en esa persona que va a ayudar a que se abran esos canales de comunicación. ¿Por qué no intentarlo, sí? A nosotros nos tiene que unir en la misión, ¿sí? Lo que hacemos, para qué no estamos llamados a la vida religiosa. No nos tiene que unir es el concepto, ¿sí? Como mi apreciación personal. Entonces, cuando yo me doy cuenta que esto está afectando la comunidad, que está afectando de alguna manera la armonía, pues algo es como la invitación a hacer algo. ¿Sí? Pero hacer algo desde el amor, desde la comunicación sana, ¿sí? De pronto una técnica del sándwich funciona, ¿sí? Entonces reconocemos algo bueno, después le vamos diciendo qué nos parece, luego volvemos y le reconocemos algo positivo. Esa técnica es eficiente sobre todo para las personas que de pronto como que tenemos miedo al rechazo, que nos vaya a decir algo que nos haga sentir mal. Y sobre eso último, muchas veces nos juega de que nos dejen de querer, de perder el cariño en la comunidad, y entonces vamos arrastrando un peso muy grande. Y bueno, hoy se requiere de una vida religiosa muy adulta, que pueda ir liberándose de todo este peso, este lastre que con el paso del tiempo va acumulando. Bien, ya hemos llegado al final. Te agradecemos muchísimo, Claudia. Les quiero compartir que paralelamente en Face hubo 1000 reproducciones y aquí en la sala estuvimos 308 religiosos y seguramente algún laico. Esto implica que es un tema que lo necesitamos, ¿no? Cada vez más, con o sin pandemia. Es parte de la vida y esto es muy importante. Bueno, les invito a todos nuevamente a encontrarnos a todas el miércoles próximo en esta hora. Le vamos a mandar el link, por cierto, y vamos a tratar el tema justicia y prácticas restaurativas. Justicia y prácticas restaurativas necesarias para recomponer los entramados familiares y comunitarios. ¿Qué tema? ¿Ah? Justicia y prácticas restaurativas necesarias para recomponer entramados familiares y comunitarios. Y nos va a acompañar la licenciada en Pedagogía Reeductiva, especialista en promoción de salud y desarrollo humano, con experiencia en programas de protección a través de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, Claudia Juliet León. Así que la esperamos también con mucha ansia y ese miércoles cerraremos este ciclo de encuentros que tanto bien nos ha hecho. Y a toda la vida religiosa aquí presente, si quieren seguir también en un proceso formativo, a las 5 de la tarde, hora colombiana, comienza el primer ciclo conversatorio de ecología integral, para poder ponernos en sintonía con este año Laudato Si, y que nuestra vida religiosa sea también una vida de conversión ecológica integral. Ojalá que juntos podamos hacerlo. Así que están invitados, toman un descansito, un tintico, un mate, un vaso de agua, una aromática, y nos reencontramos dentro de un rato nomás. Bueno, muchísimas gracias por todo. Abrimos micrófonos y nos saludamos, y que Dios nos bendiga. Gracias por esto. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Claudia. Gracias. Gracias. Chao, Daniela. Un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Claudia, gracias. Muchas gracias desde Barranca, Lima, Perú. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Daniela. Feliz tarde para todos. Tesoro, un abrazo.